Buenas noches, hermanos y amigos. Hoy es lunes 4 de mayo de 2020. Que la gracia del Señor los acompañe y el Espíritu Santo ilumine mis pensamientos y mi corazón para que su palabra sea extraída de una manera correcta. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El estudio bíblico de hoy lo vamos a tener de Hechos 4, del 1 al 12. Y el título es El inicio de la persecución de la iglesia. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada vimos el segundo sermón de Pedro en el pórtico del templo de Salomón sobre la obra de sanación del cojo en nombre de Jesucristo que hizo esta sanación. Hoy vamos a ver las consecuencias de esa predicación, la primera sanación, la primera persecución de la iglesia del primer siglo. Veamos lo que dice el versículo 1. Cuando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice que hablando al pueblo, Pedro y Juan continúan con la predicación y el cojo, agarrado de ellos como terminó el estudio anterior, hasta ahora, desde el primer capítulo de Hechos hasta el capítulo 3, no habían tenido ninguna situación, todo les había salido bien. Se les había permitido reunirse y predicar el evangelio. Los apóstoles habían ganado una victoria, habían muchas conversiones, pero con el gran milagro empieza la oposición que Jesús tuvo que enfrentar. Dice el capítulo, el versículo, y vinieron sobre ellos los sacerdotes, la máxima autoridad religiosa que se habían convertido en perseguidores de Jesús y de su nueva iglesia. Dice que con el jefe de la guardia del templo, era el comandante de la policía de aquel lugar, responsable de mantener el orden en el recinto del templo. Y nos preguntamos cuál es el desorden que estaban haciendo los apóstoles en el templo para que viniera el jefe de la guardia. Dice, y los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Bueno, el primer grupo, los fariseos, que fue el grupo principal que atacó a Jesús hasta llevarlo a la muerte, ahora son los saduceos que promueven o proveen esta persecución, lo están promoviendo. Este grupo que no creían en la resurrección de los muertos, ni de ángeles, ni de espíritus. Eso lo podemos ver en Hechos 23, del 6 al 8. Este es el tema central de la predicación de Pedro, la resurrección de Jesucristo. Caifás, el sumo sacerdote, era saduceo. Y los fariseos se identificaban con la predicación de este tema, porque ellos creían esa doctrina, la doctrina de la resurrección. Lo único que no estaban de acuerdo es que se predicara en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. El versículo 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, los sacerdotes y los saduceos se enfurecieron porque ellos se consideraban el clero, los únicos de la clase alta, educada para enseñar al pueblo todo lo relacionado con las teologías, y ahora los apóstoles, personas sin educación, estuvieron enseñando al pueblo. Ese trabajo era exclusivamente de ellos. Se ofendieron grandemente porque los galileos incultos, sin preparación en el oficio sacerdote y sin autoridad de estos oficiales, se atrevían a hacer la obra que le pertenecía a los sacerdotes.
Según los saduceos, los apóstoles cometían dos errores. Uno, que predicaban a Jesús, y dos, sobre todo que le molestaba era que predicara la resurrección de Jesucristo. Los sacerdotes habían dicho en Mateo 27:64 que si los apóstoles predicaban que Jesús había resucitado de los muertos, será el postrer error peor que el primero. Y así fue para ellos, porque la base de esto, ellos no solamente habían ignorado la Escritura, sino que también eran homicidas. El capítulo 3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel para el día siguiente, porque era tarde. Empieza la persecución contra la iglesia. Dicho de otra manera, la continuación de la persecución con Cristo y Dios. Crucificaron a Jesús para callarlo, pero ahora la voz de Él, de Cristo, se oye en la boca de ¿quién? De los apóstoles. Lo mismo que le hicieron a Jesús, le están haciendo ahora los apóstoles. Jesús dijo en Mateo 10, 17 al 28, que le vendrían persecuciones. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. El 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. La palabra creer se usa muchas veces en el Nuevo Testamento como requisito del plan de salvación. Creer es cuando una persona deja su vieja vida y deposita todos sus pecados en Jesucristo y adquiere una nueva vida imitando a Cristo. Esto es lo que llamamos creyente. El propósito, el compromiso de los creyentes es compartir la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hace la obra de llevarlo a los pies de Cristo. Como dice Pablo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Dice que, y el número de los varones que eran como 5,000. Vimos en Hechos 2:41, en el primer discurso de Pedro se añadieron 3,000 creyentes, y que era la primera parte de la iglesia, ahora dice que son 5,000 varones. Tomando en cuenta que no se cuentan ni las mujeres ni los niños, entonces podemos decir que el total de los creyentes ahora mismo de esta iglesia son como 10,000 personas. Por esta razón, el clérigo religioso estaban preocupados por el crecimiento de la iglesia de Cristo. Ellos estaban perdiendo membresías. Vemos el capítulo 5 y 6, dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Tenemos una reunión plenaria de los principales del concilio. Anás era el sumo sacerdote antecesor y suegro del sumo sacerdote actual, que era Caifás, pero era muy influyente en las decisiones. Eso lo podemos ver en Juan 18, del 12 al 14. Dice: Juan y Alejandro, no se sabe mucho de ellos. Se mencionan como hombres conocidos por el pueblo y de autoridad. Estos fueron los hombres que condenaron a Jesús, pero el éxito de la obra de los apóstoles demostraba que Dios estaba con ellos. Aumentaban la culpa de estos oficiales, porque estaban frustrados. Con la muerte de Jesús, la obra que Cristo empezó y que ellos lo mataron no se apagó. Por el contrario, la obra seguía creciendo continuamente.
se reunieron para decidir qué debían hacer con los apóstoles. Pero el propósito principal de este concilio era buscar la forma de cómo callar a los apóstoles de su predicación. Versículo 7 dice, y poniendo en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis dicho vosotros esto? Dice, y poniéndoles en medio, cuando los apóstoles se encuentran frente a frente con las autoridades, sus mentes empiezan a dar vueltas, a preguntarse, ¿qué vamos a responder? ¿Podemos negar a Cristo y salir libremente? Se acordaron de las palabras de su maestro en Mateo 10, del 17 al 20, y que decía, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Aquí es donde se va a ver la seguridad que ellos tenían en las enseñanzas de su maestro, la seguridad del Espíritu Santo, la seguridad de la fe en Jesucristo, la seguridad de lo que ellos predicaban. Aquí vamos a ver su valentía, si eran hombres probados por Jesucristo. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. O sea que podían matarlo físicamente, pero su alma no iban a ser muertos. Dice que, y le preguntaron, ¿con qué potestad o a qué nombre habéis hecho vosotros esto? El concilio, después que los encarcelaron, tenían que hacer una acusación formal. ¿Para qué? Para poder ser juzgados. Y la pregunta es, ¿quién los autorizó? ¿Y en qué nombre y de quién están haciendo este milagro? ¿Y quién les autorizó a predicar? ¿Ustedes del bajo mundo tienen poder para hacer señales naturales? Son preguntas de presión, de intimidación. El concilio sentía que estaba usurpando sus oficios. Esta era una forma de actuar de los religiosos y el gobierno, de callar a los que no se sometían a su potestad o a su autoridad. El versículo 8 dice, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces Pedro y Juan temían más a Dios que a los hombres. Ya estaban preparados para responder. Dice, lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos el cumplimiento que Jesús había prometido a los apóstoles, que cuando ellos fuesen aprendidos, no se preocupen qué van a decir. Dice, el Espíritu Santo hablará por ellos. Vemos en Lucas 12, 11 y 12, cuando os trajeron a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Es como cuando estamos ante la corte o ante un juicio o cualquier índole, que nos sentimos seguros cuando el abogado nos dice, cuando el juez les pregunte, ustedes no tienen que hablar, yo hablo por ustedes porque yo sé contestar, yo me conozco las leyes. Esa es nuestra seguridad como cristianos, es confiar en el Espíritu Santo,
está con nosotros dirigiendo nuestros pasos siempre en comunión con Dios. Dice que, y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro se dirigió con respeto, reconociendo las autoridades civiles y religiosas, como lo debemos hacer todos los cristianos, respetar las autoridades civiles. ¿Por qué? Porque esas son puestas por Dios. Pedro 2:17 nos dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O sea, hay que tener respeto por las autoridades. Versículo 9 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. La respuesta de Pedro es, usted han confirmado que este hombre estaba enfermo y has recibido la sanación. Y le pregunta, y el cuestionamiento es, ¿cómo fue realizada esa sanación? No les importa el beneficio de haber recibido esa sanación, sino lo que más le importa es cómo fue sanado. ¿Para qué? Para buscar un culpable. A veces nos fijamos más en las cosas, cómo fueron hechas, que en los beneficios que trae como resultado, si no tan acorde a qué, a nuestras reglas. El versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien nosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Pedro continúa con su defensa y les dice que no tienen que ser probado el milagro, porque el hombre a quien sanó estuvo en vuestra presencia y de todo el pueblo. O sea que todo eso es verdadero, lo que ellos vieron. Los judíos no podían negar la afirmación de Pedro y no se atrevieron a decir que el hombre fue sanado por el poder de Jesucristo. Los apóstoles, siendo acusados en su autodefensa, se convierten en acusadores del concilio. En esta ocasión, Pedro y Juan estaban prisioneros por los judíos, pero tomó la ofensiva sin medir las consecuencias que pudiesen tomar los judíos contra ellos. Pedro no evitó esta pregunta, sino que inmediatamente predicó a Cristo como la causa del milagro. Pedro se acordó con mucha tristeza de la ocasión cuando Jesús estaba precisamente en este concilio, en el Mateo 26, 57, 75. En esa ocasión, este mismo Pedro, que había negado a Jesús de Nazaret 3 veces, ahora tiene su segunda oportunidad. Ahora tiene su oportunidad de defender a Cristo. Usted y yo estamos preparados para defender y exaltar a Cristo. Versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Como los judíos conocían el Antiguo Testamento, Pedro le cita el Salmo 118, 22, igual que Jesús cita a Mateo 21, 42. Y dice la palabra Mateo 21, 42. Jesús le dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y esa cosa maravillosa a vuestros ojos.
Pedro hace unas exhortaciones basadas en este texto. Los oficiales, el concilio, eran los constructores de la casa de Dios, pero Pedro les aplica el Salmo, que pinta una imagen absurda de edificadores que rechazan la piedra principal, la angular, sin la cual no pueden acabar de poner el fundamento y seguramente no pueden construir el edificio. Es una piedra que se necesita. Sirve de guía, ¿verdad?, para hacer todo el edificio. ¿Pero qué? Ellos rechazaron a Cristo, la piedra del ángulo de Dios, que Dios escogió para edificar su iglesia. Pedro habla de la casa de Dios, porque ya Pedro tenía muchas piedras vivas, tenía muchos convertidos. Todos estos convertidos los tenía Pedro. Veamos 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. Veamos el 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, en que podamos ser salvos. Pero aquí dice, podamos, está incluyendo a los sacerdotes, a los jefes de la guardia, a los saduceos, a los pescadores y a los demás. Los oficiales judíos deberían obedecer el evangelio, precisamente como lo hicieron los 3,000 que se convirtieron en el día de Pentecostés y los otros 2,000 que se convirtieron con el sermón del pórtico de Salomón. Muchas personas pretenden ganarse la salvación por ser buena gente, por hacer muchas obras de benevolencia o resolver problemas sociales, pero tal evangelio social no es el evangelio predicado por los apóstoles. Pedro habla de la salvación del alma. Dice Tito 3:15, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Salvo solo por gracia. Pedro hace énfasis que no hay nadie ni nada bajo el cielo que lleve la salvación de una persona, que lo lleve a los pies de Cristo, que lo lleve a Dios. Dice que solamente Cristo es el único. Los sacerdotes, y más se lo decía por los sacerdotes que hacen sacrificios y hacen rituales para el perdón de pecados. Cristo es el único Salvador de todos los que han de ser salvos desde el principio del mundo. Es el Salvador de Enoc, de Noé, de Abraham y de Moisés. Y todos los fieles que han vivido bajo la dispensación patriarcal, mosaica y hasta el día de hoy. Como dice Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso también el evangelio fue predicado a Abraham en Gálatas 3:8. Hasta la fecha, los judíos buscan otra piedra, pero la piedra que buscan no existe. No había ni hay salvación en el judaísmo, ni tampoco en las religiones de los gentiles. Los judíos rechazaron su propia salvación. Y lo podemos ver en Hechos 13:46, que dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis, sino de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles.
Pablo le predicó la palabra y la rechazaron. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No busque la reconciliación con Dios por otros medios. Solo hay un camino. Él es la vida. Él es la verdad. Cristo es la salvación. Para la aplicación tenemos que comparte el Evangelio con otras personas. Dios te dio la salvación para atraer a otras personas a sus pies. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. El único camino para llegar al Padre es Cristo. En este tiempo de cuarentena, aprovéchalo para estudiar la palabra de Dios. Él se revela por medio de ella. Rogamos que el Señor Todopoderoso te dé la gracia de la salvación por medio de Jesucristo y por el Espíritu Santo te persevere hasta el final.